La función isWhitespace se encarga de analizar si el dato que se revisará es un espacio en blanco, un salto de línea, un salto de página, un retorno de carro, un tabulador horizontal o tabulador vertical. Para la escritura de esta función, entonces tenemos isWhitespace y entre paréntesis el carácter que se va a analizar. Para entender un poco mejor el funcionamiento de isWhitespace, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este ejemplo se va a encargar de determinar cuáles son las posiciones ocupadas en un texto que nosotros le entreguemos. Tenemos esta variable tipo string que se encargará de guardar e imprimir el texto que nosotros le entreguemos. Esta variable tipo bool que va a funcionar para activar el resto de la función, más adelante lo veremos. Tenemos un int posiciones de la frase, o texto, los caracteres, no tienen que ser simplemente letras, podemos introducir números o lo que sea, que está limitada por 200 posiciones. Esto no tiene nada que ver, lo pueden aumentar como sea, que se va a encargar de guardar si en la posición se está siendo ocupada o no. Tenemos dos contadores tipo int y otro int que más adelante veremos cómo funciona. Aquí en este void vamos a entregarle el texto a la función. Bien, dentro del while vamos a encontrar este char que se va a encargar de guardar los caracteres que nosotros le entreguemos. Esa variable tipo char también va a guardar ese carácter en la variable tipo string para posteriormente ser imprimida. Aquí tenemos un if con la función isWhitespace y la variable carácter que como sabemos es tipo char, y aquí va a determinar si esa posición está siendo ocupada o no. Si esta función, si isWhitespace se cumple, quiere decir que la posición de la frase no está siendo ocupada, por lo tanto el contador se va a guardar como un 0. Si sí está siendo ocupada, o sea, si no se cumple el isWhitespace, entonces esta posición va a ser 1. Aquí este if funciona para que en el momento en el que le demos enter, se termine de preguntar el texto y se pase a ejecutar el resto de la función. Si esto no ocurre, el contador va a aumentar para guardar la siguiente posición del char. Aquí en el void loop podemos ver que lo primero que nos pregunta es si el indicador o la variable tipo bool está en modo true, entonces se va a ejecutar el resto de la función. Eso ocurrirá cuando nosotros le demos enter o cuando hayamos introducido el texto. Aquí en esta serial print va a imprimir el texto que nosotros le hayamos entregado. Aquí nos hace un serial print con la aclaración para que entendamos un poco mejor lo que va a hacer la función, que nos dice las posiciones ocupadas en su frase se representan con un 1 y las no ocupadas con 0. Este for se va a encargar de imprimir las posiciones del arreglo posición de la frase, que recordemos que han sido guardadas como ceros o unos dependiendo de si estaba ocupada o no estaba siendo ocupada. Este for se va a repetir hasta que se hayan imprimido todas las posiciones. Después el indicador vuelve a su posición inicial y el contador a 0 para dar inicio a otro nuevo ciclo. Bien, ahora probemos cómo funciona. Para ejecutarlo lo único que necesitamos es tener conectado el Arduino a nuestro computador. Nos vamos a Monitor Serie. Aquí le podemos introducir los caracteres que necesitemos. Recordemos que los espacios lo va a guardar como un 0. Lo demás lo va a guardar con un 1. Lo imprimimos y como podemos ver aquí podemos comparar y darnos cuenta que las posiciones que están siendo ocupadas se imprimen con un 1 y las que no con un 0.